Vamos a empezar con los ejercicios. El primero, averigua quién está más cerca. Tenemos dos personas y tienen que llegar a la casa. La distancia que van a recorrer es esta y esta. Y forma 45 grados, 30 grados, y tenemos la distancia que hay de uno de los catetos desde aquí hasta aquí y del otro de los catetos, desde aquí hasta aquí. Necesitamos conocer la hipotenusa. Por lo tanto, si tengo mi cateto opuesto, voy a tener que utilizar la razón trigonométrica del seno. Seno de 45 será igual a cateto opuesto partido de la hipotenusa, que es la distancia que a mí me interesa. Seno de 45, si no nos acordamos, o lo hacéis con la calculadora, os acordáis de la tablita que os expliqué, 0 grados, 30 grados, 45 grados. Para el seno lo que íbamos haciendo era, poníamos 0, 1, 2, luego lo dividíamos entre 2 y luego hacíamos la raíz cuadrada del numerador, si os acordáis. Me queda que el seno de 30 es raíz de 1 partido de 2, un medio, el seno de 0 es 0 y el seno de 45 es raíz de 2 partido de 2. Por lo tanto, mi hipotenusa es 40 partido del seno de 45, que vale raíz de 2 partido de 2. Como tengo una fracción en el denominador y no tengo una fracción en el numerador, lo que puedo hacer es generarla dividiendo entre 1, que no cambio el número, y ahora el 1 baja abajo y el 2 sube arriba. 80 partido de raíz de 2. Si factorizo, multiplico arriba y abajo por raíz de 2, me quedará 80 por raíz de 2, partido de raíz de 2 por raíz de 2, que es 2. No estoy cambiando el número porque raíz de 2 partido de raíz de 2 es 1, por lo tanto estoy multiplicando por 1, y raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado, el cuadrado se me va con la raíz y me queda 2 en el denominador. Para el segundo vamos a hacer lo mismo, el seno de 30 es igual a cateto opuesto partido de hipotenusa, vamos a llamarlo H2. Seno de 30 vale un medio, raíz de 1 es 1, un medio, partido es igual a cateto opuesto, 30 partido de hipotenusa, que lo hemos llamado H2. Por lo tanto, H2 es igual a 30 partido de un medio. Volvemos a hacer lo mismo, dividimos entre 1, el 1 baja para abajo y el 2 sube para arriba. Y me queda que la distancia que tiene que recorrer la segunda persona son 60 metros. Y 80 por raíz de 2 dividido entre 2 me da 56 metros. 56,5 metros. Por lo tanto, la persona que está más cerca o la persona que tiene que recorrer menos es la primera persona. Vamos a hacer el siguiente. ¿Cuánto mide la sombra del edificio? Si el edificio mide 50 metros, este edificio mide 50 metros. Y el ángulo alfa es este ángulo, mide 45 grados. Estamos acostumbrados siempre a utilizar las razones trigonométricas con este ángulo de aquí. Hay que saber también utilizarla con el otro ángulo. El cateto contiguo será este cateto contiguo a este ángulo es el cateto que tiene pegado al ángulo, el cateto opuesto será este lado y la hipotenusa será este lado. Acordaros que los catetos siempre forman 90 grados. Si me piden cuánto mide la sombra, necesito el cateto opuesto y a mí me están dando el cateto contiguo. Si utilizo la razón trigonométrica del seno sería cateto opuesto partido de hipotenusa. Si utilizo la del coseno sería cateto contiguo partido de hipotenusa. Y si utilizo la del tangente es cateto opuesto partido de cateto contiguo. Por lo tanto, como tengo el cateto contiguo y quiero el cateto opuesto, utilizo la de la tangente. Tangente de 45 es igual a cateto opuesto, que es lo que a mí me piden, partido de hipotenusa. Importante aquí, fijaros que si me hubieran dado este ángulo, mi cateto opuesto sería el 50 y mi cateto contiguo sería el X, pero a mí me están dando este otro ángulo. Por lo tanto, otra vez la tablita, 0 grados, 30 grados, 45 grados. Para el seno,
0, 1, 2. Para el coseno sería al revés. 60 y 90. 0, 1, 2, 3 y 4. Para el coseno es al revés. 0, 1, 2, 3 y 4. Lo dividimos todo entre 2 y hacemos la raíz cuadrada del numerador. Si nos fijamos, la que nos interesa es la de 45, sería raíz cuadrada de 2 partido de 2 y raíz cuadrada de 2 partido de 2 para el coseno. Por lo tanto, la tangente que es seno entre coseno me da que es 1. Tangente de 45, 1. Por lo tanto, x mide 1 por 50, 50. Mi sombra mide 50. Siempre que tengamos un ángulo de 45 grados, los dos catetos van a medir lo mismo. Por eso el ángulo es 45 grados. Tercer ejercicio. Determina la distancia que tiene que volar un pájaro desde la copa de un árbol al otro, sabiendo que la altura del primer árbol es 5 metros y del segundo árbol 10 metros. Y te dice que están separados una distancia de 4 metros y que el ángulo que forma la recta que une las copas de los árboles sería esta recta, con la horizontal es de 30 grados. Pues es esta recta. Y este ángulo es de 30 grados. Primero de todo, lo que vamos a hacer es separar este triángulo en dos triángulos. Uno sería el triángulo que forma con el árbol pequeñito, lo voy a pintar de rojo, desde aquí hasta aquí. Y el otro será el triángulo grande, el que forma con el árbol grande. Lo voy a pintar de azul, desde aquí hasta aquí también, el triángulo entero. Nos vamos a centrar primero en el pequeñito, porque tenemos los datos suficientes para poder trabajar. Tenemos que un cateto y un ángulo. Tenemos que el árbol mide 5 metros, no conocemos esta distancia, pero sí conocemos el ángulo. Por lo tanto, con razones trigonométricas vamos a poder calcular esta distancia y la hipotenusa también. Vamos a calcular primero, por ejemplo, esta distancia. Si tengo el cateto opuesto y quiero el cateto contiguo, ¿qué relación buscamos? La tangente. La tangente de 30 es igual a cateto opuesto partido de cateto contiguo. Vamos a llamarlo x. X es igual a 5 partido de la tangente de 30. La tangente de 30, si no la sabéis, podéis hacer la tabla y si no, lo ponéis directamente en la calculadora. Y me da 5 partido de tangente de 30, 8,66. Ahora ya conozco lo que mide también el cateto contiguo a este ángulo del triángulo azul, porque es 8,66 más 4, 12,66. A mí lo que me están pidiendo en el problema es cuánto tiene que volar el pájaro de copa del árbol a la otra copa del árbol. Por lo tanto, esta sería mi incógnita. De momento ya conozco el cateto contiguo del triángulo pequeño, el cateto contiguo del triángulo grande, el cateto opuesto del triángulo pequeño y el cateto opuesto del triángulo grande. Puedo calcular, mediante Pitágoras, puedo calcular la hipotenusa del triángulo pequeño, la hipotenusa del triángulo grande y después restárselo para ver cuánto mide esta distancia aquí. Vamos a empezar con el triángulo pequeño. Como conozco los dos catetos, el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado, siendo esto mi hipotenusa, de aquí hasta aquí, es igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Por lo tanto, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 8,66 al cuadrado. 8,66 al cuadrado es 74,99, 75. Más 25, raíz cuadrada me da 10. Por lo tanto, esta hipotenusa mide 10. Y ahora me centro en el otro triángulo, en el triángulo grande. La hipotenusa que me va a dar no es esta, es toda ella, porque el triángulo es todo este triángulo. Puedo hacerlo por razones trigonométricas o otra vez por Pitágoras. Lo voy a hacer otra vez por Pitágoras y lo voy a llamar H2. H2 es igual cateto al cuadrado, 100, más el otro cateto
al cuadrado. Y raíz cuadrada de todo ello, porque a la hora de despejar la hipotenusa al cuadrado me queda una raíz cuadrada. Esto me da 12,66 al cuadrado es 160,2, más 100, 260,2, y raíz cuadrada de todo ello me da 16,13. Por lo tanto, esta hipotenusa mide 16,13. ¿Cuánto tiene que volar el pájaro? Pues 16,13 menos 10, que sería esta distancia, 6,13. Determina el valor del ángulo y el lado que falte. Nos va a permitir trabajar un poquito con Pitágoras y con razones trigonométricas. Tengo el lado opuesto, el cateto opuesto y el cateto contiguo. ¿Qué razón trigonométrica nos relaciona estos dos lados? La tangente. La tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto partido de cateto contiguo. La tangente de alfa es igual a 2 partido de 3. Y ahora, yo lo que quiero es el ángulo, no quiero la tangente del ángulo. Entonces, el ángulo es igual a arco tangente de 2 partido de 3. Arco tangente con la calculadora, tenéis que presionar el botón Shift, le das a tan, os saldrá algo parecido a esto. Y aquí ya ponéis 2 partido de 3. Y me da 33,69. Ese será mi ángulo. Cuando directamente ponéis el ángulo, por ejemplo, tangente de 33,69, no tenéis que presionar el botón Shift. El botón Shift solo nos va a permitir, hablando de ángulos, solo nos va a permitir conocer el ángulo. Si yo ya conozco el ángulo, directamente presiono tangente de 33,69. Lo que hay dentro de la tangente es un ángulo. Y lo que hay dentro del arco tangente es una relación. Una relación entre dos lados. Por lo tanto, este ángulo mide 33,7 grados. La hipotenusa la podemos hallar o por Pitágoras o con razones trigonométricas. Vamos a hallarla de las dos formas. Por ejemplo, el coseno de 30 es igual a cateto de 33,7, que sería el ángulo, no 30, es igual a cateto contiguo partido de la hipotenusa. La hipotenusa es igual a 30 partido de coseno de 33,7. Y esto nos da 36. Por lo tanto, la hipotenusa mide 36. Y nos fijamos que la hipotenusa siempre tiene que ser más grande que cualquiera de los catetos. Otra forma de haber hecho la hipotenusa sería con el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. La hipotenusa es igual a raíz cuadrada de cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. 20 por 20 es 400, más 900 me da 36. Raíz cuadrada de todo eso, 36. Vale, intentar hacer los otros dos triángulos y ahora lo corregís. Pues son muy sencillitos. Como conozco el cateto contiguo y conozco la hipotenusa, la relación trigonométrica que voy a utilizar es la del coseno. Coseno de este ángulo es igual a cateto contiguo partido de hipotenusa. Acordaros que hay una regla mnemotécnica, coseno contiguo. Coseno del ángulo es igual a un medio. El ángulo, ¿qué ángulo nos da un medio? Si no lo conocéis, hacéis arco coseno de un medio y si no, os hacéis la tablita, que es 60. Acordaos de hacer la tablita, que es importante. El lado que nos falta uno de los catetos, por lo tanto, cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. A es igual a raíz cuadrada de 1600 menos 400. La raíz cuadrada de 1200 es 34,64. Este lado de aquí mide 34,64.
Y nos fijamos que la hipotenusa es más grande que cualquiera de los catetos. Por último, el último triángulo nos dan el cateto opuesto y la hipotenusa. Para hallar el ángulo, la razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa es el seno. Seno de 10 partido de 25. Seno del ángulo es igual. 10 partido de 25 es 0,4. Y ahora el ángulo es igual al arco seno de 0,4. Shift seno 0,4. Y me da 23,57 grados. Este sería este ángulo. Y ahora, si quiero hallar el cateto contiguo, lo puedo hallar con el coseno. Coseno de 23,57 grados, que es lo que mide este ángulo, es igual a cateto contiguo, vamos a llamarlo A, partido de la hipotenusa. Coseno de 23,57 es 0,91 por 25, 22,91. Lo que mide este lado. Y para comprobar que lo hemos hecho bien, podemos utilizar Pitágoras. Cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado.